Buenas, mi nombre es Mateus Kunen y les voy a estar mostrando cómo realizar el ejercicio número 37 del formulario del ejercitario de matrices, que dice: realizar un algoritmo que permita completar el cuadro representado más abajo, para lo cual se debe leer un archivo cuyos registros contienen los campos nombre, sueldos y sexo. Las codificaciones a utilizar son sexo, 1 es femenino y 2 es masculino. Y sueldo es 1 menor a 30.000 y 2 y así sucesivamente. O sea, nos pide que a partir de los datos de una base de datos completemos este cuadro según sea el sexo femenino o masculino y dependiendo de su salario. Bueno, empezamos con Access, que creamos una base de datos y una tabla empleado, que va a tener 3 campos: nombre, que va a ser un short text, salario, que va a ser número, y sexo, que va a ser número. Guardamos y nos vamos a la otra vista y cargamos unos 10 o 20 registros. Después de cargar los registros vamos a guardar y guardar como Access 2003 o 2002, porque el Visual 2015 no funciona con la última versión de Access. Ahí se tendría que usar Visual 2017. Y le damos a guardar como y le damos sí. Y guardamos con ese nombre. Y ahí ya está. Ahí podemos cerrar Access. Después, en el Visual, creamos un nuevo formulario que vamos a llamar ejercicio 037. Colocamos un Data Grid View y un botón. Después conectamos con la base de datos. Le damos a agregar un nuevo origen de datos. Siguiente, nueva conexión y buscamos nuestro archivo, que sería esto. Le damos a abrir, aceptar, siguiente, vamos a copiar el archivo, siguiente, voy a cambiar a ejercicio 37, siguiente y tablas, y aquí 37 también. Y ahí ya nos exportó nuestra tabla empleado, como pueden ver acá. Entonces abrimos y seleccionamos detalles y arrastramos a nuestro formulario. Después eliminamos lo que no vamos a usar. Ubicamos bien y eliminamos esto y con eso debería dar. Después, ahora en el código, primero que todo tenemos que dimensionar una matriz. Y como en este caso nuestra matriz no va a cambiar de tamaño nunca, ya le ponemos las medidas, así no tenemos que redimensionar después, que va a ser 4 filas y 6 columnas. En esta tabla faltaría una columna que sería el del 4, entonces le agregamos una columna más para esto, que bueno, dimensionamos una matriz, después dimensionamos fila, columna, que sí o sí vamos a necesitar mientras que se trate de matrices. Después, como tiene base de datos, vamos a necesitar cantidad de registros y un contador. Y los campos de la tabla, de la base de datos que vamos a usar, que serían salario y sexo. Primero que todo pedimos la cantidad de registros y después movemos al primer registro. Reiniciamos el contador si es que ya se llegó a ejecutar previamente y decimos: mientras que el contador sea menor a la cantidad de registros, va a seguir. Como siempre, como primero de todo hay que aumentar el contador y después agarrar los valores nuevos. Y empezamos a preguntar
dependiendo del salario, y ponemos el valor de la columna. Si era menor o igual a 30, sería la columna 2. Si es mayor que 30 y menor o igual a 50.000, columna 3, y así sucesivamente. Una vez de hacer todas estas preguntas para determinar la columna, empezamos a cargar. La primera sería matriz, sexo más 1, columna. En esta línea de acá, lo que va a hacer es cargar toda esta parte de aquí, que va a ser dependiendo del sexo y dependiendo del sueldo. Después, queremos saber solo el total por salario, sin contar el sexo. Entonces siempre va a ser la fila 4, siempre va a ser esta fila, y lo único que va a variar son las columnas, que va a ser dependiendo del sueldo. Después queremos saber solo la cantidad de mujeres y de hombres. Entonces el sexo va a variar, pero no la columna, que sería esta parte de acá. Y por último, la cantidad de registros que siempre va a sumar, que sería este campo de acá. Y antes de terminar el while, nunca tenemos que olvidarnos de poner el move next, o si no, siempre se va a quedar en el mismo registro y nunca va a pasar al siguiente. Después, en esta parte de acá, lo único que hago es cargar los encabezados, que serían estas partes de acá, que son textos. Y después empezamos a cargar los datos en el data grid, que sería este de aquí. Que primero le damos las dimensiones, le decimos que va a tener 4 filas y 6 columnas. Reiniciamos el parámetro fila y ponemos, mientras que fila sea menor a 4, él va a seguir contando. Y dentro de este while tenemos otro while, porque este de acá va a ir pasando todas las filas. Pero necesitamos otro while dentro de este para que pase todas las columnas de esta fila. Por así decir, va a iniciar con 0, después va a ir fila más 1, va a ser fila 1, y después va a empezar con columna. Va a empezar fila 1, columna 1, y va a ingresar el valor. Después va a volver, y como sigue siendo menor a 6 la columna, va a volver, va a sumar más 1, y va a quedar fila 1, columna 2, y va a revisar y va a insertar su valor. Y así sucesivamente con todas las filas y con todas las columnas. Y eso sería todo el código de este ejercicio. Probamos, y al darle a ejecutar vemos que está haciendo todo bien. 2 más 3 es 5, 5 más 3 es 8, 1 más 0, 1, y 0 más 2 es 2. Después aquí es 2 más 5 es 7, 8, y acá es 8. Acá lo mismo, 8, y 8 más 8 16. Significa que nuestro código está funcionando. Muchas gracias por su atención.